Hola, buenas tardes. Somos el grupo 2 y en este video vamos a dar la opinión de cada uno del curso. Me gustaría comenzar yo. Se me hace un CBU diferente que pone a ver un punto de vista bien diferente personalmente a mí por mi carrera de ingeniería que no tengo mucho en cuenta. Y al ser también tipo E, se sale un poco de lo convencional de un tipo E de ser tan pesado con las lecturas, se vuelve un poco más llevadero con las películas que son muy interesantes y eso personalmente me gustó mucho. Yo como Juan Camilo siento que en este CEU aprendimos como también a ver más allá, o sea, el estilo de que cuando Fabio hablaba y después cambiaba de tema o rayaba una pared, como que todas estas maneras de enseñar nos dieron a entender que habían formas diferentes de aprender y formas diferentes de explicar. Y siento que aprendí más allá sobre los diferentes tipos de arte. Me acuerdo mucho sobre una pelada con síndrome de Down y que no veían el arte como un negocio, entonces que estaba el conflicto en que, qué es el arte, entonces siento que uno ahí aprende mucho. Y cuando hablaba sobre la metamorfosis de Ovidio, el tema de los dioses y cómo su influencia, siento que es tantos temas que se explicaron en la clase, hace que sea más interesante y más llevadera para todo el mundo. Y yo también estoy de acuerdo con Juan Camilo y con Juan David. Digamos que no es algo que esperar en un CEU de esa índole. Y la verdad siento que la manera que tuvo Fabio de enseñarnos y de contarnos las cosas hizo que el CEU fuera como mucho más interesante y mucho más llevadero que pues a lo que uno esperaría de un CEU tipo E y pues de un CEU en general, porque hay muchos que son como muy pesados, como el tema teórico. Y pues a pesar de que este también era como mucha teoría, mucha discusión, Fabio lo llevaba de una manera muy interesante que pues hacía que uno como que se entreteniera y aprendiera al mismo tiempo. Ahí estoy de acuerdo con Pablo y con todo lo que han dicho mis compañeros. Algo que me gustaría destacar también es que a pesar de ser un CBU tipo E, que son los que están enfocados en la escritura, este CBU también se enfocó mucho en la manera en la que nos expresamos y cómo aprendemos a expresarnos, con los distintos talleres que hicimos en el curso de como teatralidad y aprender a ser mucho más fluidos, a dejar de trabarnos al hablar. Siento que eso sigue siendo una herramienta muy valiosa para nuestra vida universitaria y pues para nuestra vida general, que aprender a desenvolverse en el aula es súper clave para uno poder expresar bien sus ideas. Yo opino también lo mismo que mis compañeros. Siento que este CBU nos deja como muchas enseñanzas a todos. Siento que también no hay que saber necesariamente de arte pues para poder ver el CBU, que era algo que yo creía como antes. Yo dije, no, como esto va a estar como súper lleno de teoría y historia, etcétera, etcétera. Y también rescato, igual que José Miguel, que me gustó mucho el hecho de que es un CBU que te invita como a salirte de tu zona de confort. Para mí fue como bastante choqueante cuando nos dijeron que teníamos que actuar al frente de un montón de gente. Entonces siento que sí, como que lo ayuda a uno a expandirse bastante, a ser como más seguro consigo mismo al momento de hablar y a ser muy autocrítico, como no ver las cosas de manera literal, sino ir un poquito más allá, como pensando seriamente y críticamente el porqué de las cosas. Sí, yo estoy como muy de acuerdo también con lo que dijo Stephanie, porque siento que, pues no sé, al menos en mi caso, o para la mayoría, el hecho de llegar así como con una idea como predispuesta del arte, de lo que era la humanidad, pues ya que Fabio nos quitará como todo eso de la mente a través de diferentes ejemplos de películas que para nosotros no eran como muy usuales o que nos podían resultar como aburridas o largas. Pues eso también nos dio como otra perspectiva realmente que era el arte y realmente si nuestra concepción acerca de eso era como, entre muchas comillas, la correcta. Y siento que pues tener la oportunidad de ver un CBU así es muy importante porque no es algo de que uno cree que está establecido, sino que es como de volver a pensarlo de uno, pensar como qué valores tiene uno, como de dónde los ha cogido. Y pues a través de eso ya reinterpretar todo y pues tal vez tener como una nueva vista, así sea el arte en cualquier disciplina en general. A mí me gustaría como retomar un punto de lo que dijo Juan Camilo y es el hecho de que, digamos, en las ingenierías uno no ve cosas como estas y uno está muy
centrado en cosas que son, digamos, numéricas o pues raciocinios analíticos. Y digamos que una de las enseñanzas que me dejó pues el CBU es el hecho de que probablemente, a pesar de que pues han existido muchas razones a lo largo de la historia para que exista el arte, esto no es un proceso que ha sido lineal. Entonces son procesos que probablemente han ocurrido, han desaparecido, han cosas que han aparecido de nuevo y aún así llegamos a un punto en el que pues estamos en una sociedad completamente modernizada y con cosas completamente diferentes a las que tenían nuestros antepasados de ese momento, pero aún así muchas de las cosas que decía Fabio se siguen recuperando ahora. Entonces, pues algo que me pareció interesante. Bueno, yo quiero añadir el tema de la conversación, que ya lo han dicho Juan Camilo y particularmente Stephanie, y es que uno, al menos en mi carrera, no me relaciono mucho con el arte. Y me gusta mucho la forma en la que hizo Fabio para que nosotros mismos, de alguna forma, llegáramos a las conclusiones. Siento que a veces, cuando uno enseña un tema, uno busca que la gente medio que memorice y no tanto entienda cómo llegar a ese proceso. Y siento que Fabio hizo eso mucho con nosotros, como que se demoró el tiempo, le dedicó varias clases a que nosotros mismos concluyéramos lo que él quería. Si bien pues muchas veces nos ayudaba, me gusta mucho eso de la enseñanza de Fabio, porque es como, yo no te voy a decir que no existen los mortales, los inmortales, el mundo se divide en la cuaternidad. Nosotros enterramos, los muertos están por debajo, no, sino que yo quiero llevarte a que tú mismo lo descubras. O por ejemplo también cuando hablábamos de lo de las co y de lo de Chevo, como que muchas veces Fabio hizo hincapié en que nos preguntábamos el por qué de repente unas personas se meterían en una cueva a hacer dibujos. Y eso pues me encantó muchísimo del Cebu, como que de alguna forma me desarrolló ese pensamiento crítico de decir, bueno, ¿y esto por qué sucedió? Y me encantó la forma en la que Fabio me lo dijo, porque no me dio como la respuesta, sino que me ayudó a deducirla. Y también, no sé, por ejemplo, creo que también me cambió un poquito la apreciación del arte las últimas clases. Digamos, aquí al lado tengo un cuadro que es como de una casa y está el árbol. Y pues me pongo a pensar en como todas las cosas que hay detrás de ese cuadro. Digamos, un niño a lo mejor no hubiera hecho este cuadro, pero una interpretación que le podría dar es que, pues no sé, por ejemplo, aquí está como la vida y luego yo tengo el mar. No sé, se me hizo muy increíble. Pues sí, por mi lado, yo siento que me sorprende mucho como, digamos, bueno, me sorprende mucho como la manera en la que los temas que dictó la clase, hablando mucho pues del tema que ya hablaron antes, era de cómo uno desde la perspectiva de la carrera, no, uno no pensaría que, digamos, por mi caso de biología, yo pensaba como sobre el arte, la arquitectura, no se iba a poner como ver edificios, analizar sobre la historia de los mismos, pero terminamos hablando muchas cosas como, digamos, de los animales, de cómo el arte en su antigüedad, y me pareció muy interesante, digamos, lo visto como en las últimas clases, de ver cómo de estos dibujos que hacíamos de niños y ver cómo esos patrones en el arte como que se han estudiado y se han podido ver que incluso los niños repiten y que se han mantenido a lo largo de mucho tiempo y de los diferentes significados, como digamos de esos lagos que uno piensa es un lago y ya y es como un lago infinito y un montón de perspectivas que creo que uno simple ve un dibujo y ya, pero Fabio invita mucho a que como ver muchísimo más profundo a todo y verle como un significado más grande de lo que uno podría ver como una cosa de lo más simple pues en la vida y pues en el arte en general. Bueno, en mi caso, yo era la primera vez que tomaba un CBU. Entonces, siento que fue bastante divertido. Yo estudio diseño, entonces siento que complementó como toda la experiencia que tuve en mi primer semestre. Me parece una clase muy divertida, creo que me llevo un muy buen concepto de lo que son los CBUs, o bueno, tal vez este CBU en específico. Cada clase era como muy distinta y aunque uno pensaba que tal vez no estaba planeada, como que Fabio siempre las dirigía a lo que él quería que llegáramos a pensar, pero por nuestra propia cuenta, o sea, como que nos daba ideas, nos llevaba a hablar de cosas muy comunes que nos terminaban llevando al tema principal. Entonces creo que fue una clase bastante divertida que disfruté muchísimo y lo recomendaría mucho. Creo que ya hablamos todos.
Bueno, gracias, Fabio. Gracias, Fabio. Gracias, Chao. Fabio. Gracias, Gracias, Fabio. profe. Chao. Gracias, Fabio.